primero concluyamos, perdón, lo que estábamos haciendo ayer, cuando se cortó la comunicación. Entonces decíamos lo siguiente, ¿verdad? Hemos estado viendo las escalas que denominamos escalas convencionales, que son estas ecuaciones, ya vimos de dónde se deducen. Una simple aplicación de razones y proporciones nos permiten calibrar. Previamente calibramos los termómetros con dos puntos, un punto de baja temperatura, un punto de alta temperatura que sea repetible, reproducible en cualquier parte del mundo. Y eso sí se hizo Fahrenheit, Celsius, lo hicieron con agua, punto de solidificación, de congelación del agua, marcaron puntos, después sometieron sus termómetros a condiciones de ebullición de agua, lo marcaron. ¿Por qué usan estos dos? Desde ahora debe quedar claro, ustedes lo pueden verificar, tomen un termómetro, no un termómetro normal porque se les va a estallar, ¿verdad? Pero tomen un termómetro, van a notar que cuando el agua esté ebulliendo, la temperatura del termómetro se estabiliza. O sea, usted introduce el termómetro en el agua y a medida que la temperatura del agua va subiendo, obviamente, que la columna de mercurio va a subir, pero se va a estabilizar en el momento en el que comience a producirse el cambio de fase. Eso ocurre en todos los cambios de fase. Es decir, mientras la sustancia se encuentra cambiando de fase, la energía que está absorbiendo, la energía calorífica que está absorbiendo, se utiliza para romper los enlaces más débiles. Y entonces se produce la conversión de fase, el cambio de la fase. Ya finalmente, cuando todas las moléculas de la sustancia pasaron a la siguiente fase, entonces la temperatura vuelve a subir. Entonces, por esa razón, ellos establecieron esos dos puntos como puntos de referencia y los calibraron. Ya vieron que Celsius lo marcó como 100, la temperatura de ebullición, y decidió llamarle cero al punto de congelación del agua. Mientras que Fahrenheit, perdón, los marcó como 212 y 32. De tal suerte que la escala Fahrenheit en realidad casi es el doble de precisa, ¿verdad? Porque entre esos dos puntos máximos y mínimos hay 180 grados, mientras que la Celsius tiene 100. Sin embargo, el sistema internacional adoptó en principio el Celsius como una escala de referencia. Y después de eso se hacen razones y proporciones y llegamos a esta expresión de las cuales se despeja para esta que nos permite convertir a temperatura Celsius las temperaturas Fahrenheit y esta, ¿verdad? Luego nos encontramos con un problema, decíamos, si nosotros estamos trabajando con gases ideales que tienen una definición matemática que vamos a explicar, es esta que está aquí, son dos en realidad, eso seguramente lo vieron ustedes en química, y es que cuando tomamos en cuenta las variables de fase, las variables de estado, perdón, que son presión, volumen y temperatura, si el gas es noble, si el gas es ideal, debería ser que su presión por su volumen en cualquier estado en el que se encuentre sea igual a n, el número de moles, por una constante que se llama la constante de gases ideales por la temperatura. Y aquí tenemos esta que se acordarán que es la que relaciona el comportamiento de ese gas en dos estados diferentes. Esencialmente, el producto de su presión-volumen entre temperatura debe ser el mismo. Entonces dice uno, bueno, pero esos son gases ideales, sí, pero lo que pasa es que hay un grupo de gases, los gases nobles. Vamos a ver aquí rápidamente en internet dónde podríamos visualizar eso, ¿verdad? Para que vean ustedes cuáles son los gases, eh, tabla de elementos, para que los identifiquen. Son fáciles de identificar. Em, Aquí en la tabla periódica, tomemos aquí esta, por ejemplo. Todos estos de aquí, miren, justamente los que se encuentran en la primera columna a la derecha: helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, y este último
que es el oganesón, que es el último descubierto de estos gases en 2002, son los gases nobles. ¿Por qué se llaman nobles? Porque noblemente se comportan como ideales. Es decir, aunque sean estas ecuaciones referenciales para gases ideales, hay gases reales, como los que acabamos de ver, que se comportan como gases ideales. Entonces, inevitablemente nos vamos a encontrar con la necesidad sí, de despejar esta expresión, por ejemplo, para presión, para temperatura o volumen. Y si la temperatura es negativa, si estamos viendo sistemas que están operando o fenómenos que están ocurriendo por debajo de los ceros de esas escalas convencionales, vamos a obtener presiones y volúmenes negativas que no tienen sentido físico. Entonces se ve la necesidad de tener una escala que no permita los valores negativos de temperatura, ¿verdad? Entonces, ¿eso cómo se hace? Bueno, usted lo que hace es que se va a un laboratorio, ¿verdad? En el laboratorio usted decide, bueno, usted está aquí en el laboratorio, se supone que en el laboratorio la presión es constante, por lo menos mientras ocurre el experimento que se va a hacer. Toma un gas cualquiera, por ejemplo, toma una muestra de helio o de argón, ¿verdad? Y entonces a esa muestra usted le toma la temperatura y el volumen correspondiente. Y aquí tendríamos entonces temperatura de ese, en cualquier, por ejemplo, usted está trabajando en Celsius. Vamos a suponer que trabaja en Celsius. Entonces usted toma la temperatura del gas y mide su volumen. Luego somete al gas le eleva la temperatura, lo pone en contacto con una fuente de calor. Evidentemente que la temperatura del gas se va a elevar, pero también va a cambiar su volumen. Entonces usted va a tener un nuevo punto, que sería este punto de acá, temperatura 2, volumen 2. Y observe que la ecuación, si usted despeja para volumen, que es lo que se muestra en este sistema de referencia, vamos a colocar a los diferentes volúmenes en el eje vertical y a las diferentes temperaturas en el eje horizontal. Entonces, si usted despeja para el volumen, observe que siendo que la presión es constante, todo esto es una constante, lo que usted tiene es una recta. Y entonces por eso nos atrevemos a unir, ¿verdad? Esta, eh, a unir estos dos puntos con una recta. Ahora, si proyectamos esa recta hasta el punto, eso ya lo hacemos, no lo podemos hacer en laboratorio, eso lo tenemos que hacer eh, en en un proceso matemático. Usted prolonga esta recta y encuentra cuál es la temperatura a la cual el volumen es cero, es decir, cuál es ¿cómo se llama? La intercepción de esta recta con el eje horizontal. ¿Por qué hacemos eso? Porque recuerden ustedes que así como el mercurio baja su volumen a medida que le reducimos su temperatura, entonces un valor extremo de, de ese volumen sería cuando el volumen es tan reducido que se anula. ¿A qué temperatura podría ocurrir eso? Eso es lo que estamos planteando, porque no existen fenómenos con volúmenes negativos. Entonces, esta temperatura en la cual se produce la intersección sería la mínima temperatura que podría tener ese gas. Luego, si usted hace la experiencia con helio y después cambia a xenón, se va a dar cuenta que ese punto donde se interceptan todas esas rectas, haciendo el mismo proceso que hicimos por ejemplo, el argón, se va a encontrar con que la intersección corresponde a -273, ¿verdad? Por lo tanto, lo que hacemos es adoptar ahora a este punto de -273 como nuestro cero. Y entonces eso da lugar a una escala que se llama la escala Kelvin, en la cual observe las temperaturas en Celsius, le sumamos los 273. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que este es el cero, ¿verdad? Si este es el cero, significa, déjenme ver si podemos dejar eso claro. Aquí tenemos un cero, permítanme. Aquí tenemos el cero nuevo. Vamos a traer esa recta. Vamos
a tirar eh, de este eje y lo vamos a colocar acá, aquí. Ahora aquí tenemos el eje de los volúmenes y este es nuestro nuevo cero. Entonces, por lo tanto, los valores que yo estaba graficando antes, referenciados a este nuevo cero, aparecen sumados con esta cantidad que acabamos de calcular, que es 273. Por eso, si yo voy a trabajar con este cero, que sería un cero absoluto, las temperaturas Celsius aparecerían en esta nueva escala sumando 273. Si usted trabaja con Fahrenheit, entonces esto va a resultar ser de menos 480 Fahrenheit. Y entonces esa escala usted la convierte en absoluta, esas temperaturas, sumándole 480. Nosotros vamos a trabajar con esta escala. El texto, el Rankine creo que solo se utiliza en la India, en el Oriente, en algunas zonas de ella, pero aquí en esta zona que denominamos geopolíticamente Occidente, se trabaja con Kelvin. Entonces, en el sistema internacional las escalas absolutas aparecerían de esta manera y nosotros nos vamos a quedar con esto, ¿verdad? Y a estas escalas se les llama escalas convencionales. Dimensiones de los materiales, así como el mercurio, cambian con los cambios de temperatura. Entonces vamos a comenzar para abordar este fenómeno, suponiendo que tenemos un trozo de un material que está definido solo en una dimensión, algo así como, por ejemplo, una varilla. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué motivo cambian las dimensiones? Bueno, el modelo más claro con el que podemos entender eso es suponer que estas son moléculas, ¿verdad? Esta podría ser una molécula de agua o una molécula de helio que es monatómico. O sea, es un solo átomo. Esta molécula está oscilando en todas las direcciones continuamente, ¿se acuerdan? Ese es el concepto de calor. Tiene energía. A esa energía que tiene una sustancia, por efectos de vibración de sus moléculas, se la conoce de manera más apropiada en el contexto de la termodinámica como energía interna. La energía interna, por ejemplo, nosotros tenemos energía interna. Es la energía que tenemos y que nos permite movernos, hablar, pensar, etcétera, sin necesidad de comer. Nos dura un cierto tiempo, es una energía que está ahí almacenada en forma de energía bioquímica. Esa es energía interna. Todos los sistemas tienen en algún momento energía interna. A nivel molecular, esa energía interna se manifiesta mediante vibraciones. Es algo así como que si usted observa esta partícula, va a notar que es como un oscilador, ¿verdad? Y usted le puede hacer una ecuación y verificar si es un oscilador armónico simple, etcétera. Pero como la tenemos enlazada con otros, entonces se convierte en un medio y todo el medio está oscilando. Está oscilando a una cierta frecuencia. Esa frecuencia no cambia, en promedio no cambia si la temperatura externamente, la temperatura es la misma. Pero si la temperatura se incrementa, entonces las vecindades, esto oscila con una frecuencia más alta, lo que significa que las vecindades, las dimensiones promedio de separación entre las moléculas comienzan a incrementarse, ¿verdad? Usted tiene una partícula y usted la hace oscilar con más frecuencia, entonces el área de vecindad o el espacio de oscilación se incrementa. Externamente, como todas están haciendo lo mismo, eso se manifiesta con un aumento o una reducción, dependiendo si se le baja la temperatura, en la dimensión del objeto. De suerte que un objeto definido en dos dimensiones, por ejemplo, una arandela como la tenemos acá, al absorber calor va a incrementar sus dimensiones. Y una cosa importante que se puede observar aquí, esto implica que este agujero que está acá también se va a incrementar, va a aumentar de dimensiones, ¿verdad? Eso es parte de los problemas que vamos a resolver mañana. Pero esencialmente lo que les debe quedar claro es que la dimensión del cuerpo en su totalidad se va a incrementar. Entonces, para las deducciones de ecuaciones que son muy sencillas, por cierto, de hecho la clase de hoy creo que va a ser corta, porque estas deducciones son muy sencillas. Es suponer que tenemos un objeto que está definido en una sola dimensión, como por ejemplo una varilla.
Entonces vamos a ver cómo ocurre el fenómeno. Supongamos que tenemos una varilla. Esa varilla se encuentra a una cierta temperatura que vamos a denominar T sub cero, va a ser como nuestra temperatura inicial. Y entonces a esa temperatura tiene una longitud, la vamos a denominar longitud inicial, L sub cero. Entonces supongamos que la sometemos a un proceso y le elevamos su temperatura a una temperatura mayor que vamos a denominar T. Como hemos dicho, esperaríamos que ese objeto aumentara sus dimensiones. Entonces, efectivamente, vamos a tener una varilla más larga. Obviamente que es una cantidad muy, muy reducida, pero existe el cambio en la dimensión. Entonces, tendríamos una varilla más larga, de dimensiones mayores, por lo tanto va a tener una longitud que yo voy a denominar L a esa nueva temperatura, y se puede observar y medir el cambio en su dimensión, que va a ser, lo voy a escribir aquí, S delta L. El cambio de su dimensión va a ser la dimensión nueva menos la anterior. Entonces, empíricamente se ha observado el cambio en la longitud, fíjense bien, se observa que es, fíjense bien, lo voy a ir escribiendo así, es proporcional, obviamente, al cambio de temperatura. Es decir, si usted toma una varilla de un cierto material y la somete a un proceso en el que su temperatura final es cada vez mayor, es obvio entonces que usted va a observar un cambio en la longitud cada vez mayor. O sea que hay una relación directa entre el cambio de longitud y el cambio de temperatura. Pero también se puede observar que ese cambio en la longitud observado tiene que ser mayor si el objeto tenía mayor longitud inicial. Vamos a ver qué es lo que quiero decir. Bueno, suponga que usted tiene 1 metro de cable de cobre, ¿verdad? 1 metro de alambre de cobre. Y usted le mide su temperatura inicial y lo calienta, digamos, de 25 Celsius a 50. Entonces va a observar un delta L. Pero si ahora tiene 10 metros de cable, entonces por cada metro usted va a observar ese mismo delta L y en su totalidad va a observar 10 veces más. O sea, los 10 metros de cable es obvio que van a tener 10 veces más cambio de longitud, o sea, un cambio de longitud 10 veces mayor que 1 metro. Y entonces, ¿qué sucede? Que si usted hace cálculos de los diferentes deltas T entre los deltas y los deltas L y divide estos valores, como lo tenemos acá, y además lo divide entre el cambio de temperatura, aparece en escena una constante. ¿Se acuerdan que en física y de hecho en las matemáticas, cuando usted observa dinámica de sistemas y quiere saber cuál es la relación que es válida, que es importante, pues la que mayormente aparece como importante es cuando usted establece la razón de parámetros. Pues aquí si usted hace lo siguiente, si usted divide los diferentes deltas L entre los cambios de temperatura que usted utilizó para provocarlos por L0, aparecen en una constante. Esa constante es una propiedad del material y se le denomina alfa. Alfa, esto que tengo acá. Y el nombre que tiene es coeficiente de dilatación. En este caso sería coeficiente de dilatación lineal. Y aparece tabulado. De suerte que si usted despeja, va a tener una ecuación, la voy a escribir aquí, con la cual usted va a poder calcular la longitud final, que es precisamente la ecuación que nos interesa, ¿verdad? Si queremos saber cuál es la longitud final que un objeto va a tener. Entonces vamos a tener L, el largo final va a ser igual, si despejamos, fíjense bien, más bien aquí sería delta L, si yo despejo para delta L, entonces vamos a tener que delta L es igual a L0 por alfa delta T, ¿verdad? Y si yo sustituyo ahora, eh, si tomo esta ecuación que escribí aquí arriba y despejo para la longitud final L0, esto me dice que L0 va a ser igual, L, perdón, va a ser igual al cambio en la longitud más L0. Es decir, sustituyendo, fíjense bien, si sustituyo delta L,
nos va a quedar que esto es igual a L0 por alfa delta t más L0. Y entonces aparece esta ecuación. La voy a escribir acá. L, la longitud final, es igual a L0 factor D, 1 más alfa delta t, que sería la expresión para poder calcular la longitud final. Entonces aquí tenemos las ecuaciones, las voy a escribir acá. Em, la primera ecuación es la definición de delta t. El delta t siempre es la temperatura final menos la inicial. A la otra ecuación que vamos a considerar como parte del modelo matemático de estos fenómenos es que delta L es igual a L menos L0. Y aquí están las cuatro ecuaciones. Estas, que son las primeras, y estas dos últimas, que son las que nos van a permitir obtener el cambio en la longitud de un objeto unidimensional y la longitud final. Este es el modelo matemático de ese fenómeno. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos los coeficientes. Este es tomado del libro de texto. Esa es la tabla de coeficientes de dilatación. Una cosa interesante, noten que el valor, que son dos cosas. Primero, observen que los valores son los mismos, indistintamente de que usted trabaje con Kelvin o con Celsius. Tienen la libertad de trabajar con cualquiera de los dos y el resultado de alfa va a ser el mismo. Y la segunda cosa importante, muy importante, es que notará usted que todos los valores son del orden de 10 a la menos 5. Incluso los más altos, el valor del aluminio, que es en esa tabla, el material que tiende a dilatarse más para un determinado delta T, entre mayor es el alfa, significa que ese material tiene mayor dilatación o contracción, es más susceptible, ¿verdad?, a los cambios de temperatura. En cambio, observen que aquí tenemos el cuarzo, que es el que menos se dilata de estos valores que tenemos en la tabla. Bueno, vamos ahora a la posibilidad de que el material esté definido en dos dimensiones, como acá. Dimensión L sub 0 por L sub 0, es un cuadrado. Cuando su temperatura es T sub 0, la temperatura inicial. Eso quiere decir que a esa temperatura tiene un área inicial A sub 0, que es L sub 0 al cuadrado. Entonces nosotros queremos encontrar una expresión que nos permita calcular cuál es el área final, que es lo que tenemos aquí en esas líneas discontinuas. Aquí vamos a tener, cuando lo sometemos a un proceso de elevación de temperatura, una nueva temperatura T, para la cual va a tener una nueva longitud L, ¿verdad? L, y un nuevo ancho L. Un nuevo largo y un nuevo ancho. Cuando su temperatura es T, quiere decir que el área final, fíjense bien, A, esta nueva área, es igual a L al cuadrado, a la nueva longitud al cuadrado. El área también se puede definir como la diferencia, ahora vamos a ver, como el área inicial más el cambio en el área. El cambio en el área, que es esta franja que tenemos aquí entre las líneas continuas y las punteadas, y las líneas discontinuas. Entonces, para deducir la expresión que nos va a permitir calcular el área y el cambio del área, vamos a hacer algo muy sencillo. Me voy a concentrar solo en el cambio de largo, del ancho, por ejemplo, del ancho. Yo quiero saber, observo únicamente cómo cambia el ancho. Me voy a dar cuenta que el ancho cambia, de su cambio en el ancho está perfectamente descrito por la ecuación de cambio de longitud, ¿verdad? O sea, yo puedo escribir esto como la expresión que dedujimos para el cambio en la longitud, que es L0 por 1 más alfa delta t, elevada al cuadrado, ¿verdad? Esto elevado al cuadrado. Eso nos da como resultado eh, que el área final es igual a L sub 0 al cuadrado por 1 más alfa delta t al cuadrado, que también se puede expandir finalmente a L sub 0 al cuadrado por el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, más el cuadrado del último término. O sea que aquí nos va a quedar alfa cuadrado
por delta t al cuadrado. Bueno, entonces aquí algunas consideraciones. L sub 0 lo puedo sustituir como A sub 0. Y la segunda consideración, vimos en la tabla que alfa es del orden, los valores de alfa son del orden de 10 a la menos 5. ¿Se acuerdan? En la tabla, la observación que les hice, todos los valores de alfa son del orden de 10 a la menos 5. Aquí lo tenemos. ¿Ven? Todos son del orden de 10 a la menos 5. Eso significa que si yo lo elevo al cuadrado, entonces los resultados que voy a obtener van a ser del orden de 10 a la menos 10. Y este valor es un valor tan reducido que uno puede despreciar este término. El término se aproxima a cero. Es aproximadamente igual a cero. Y los resultados observados funcionan bastante bien, o sea, los errores son mínimos. Por lo tanto, la ecuación a la que se reduce esta deducción es esta, que es la ecuación que ahí aparece aquí abajo. O sea, el área final se va a calcular como 1 más 2 alfa delta t, ¿verdad? Y entonces vamos a anotar todas las ecuaciones de ese modelo. Aquí las voy a anotar. ¿Cuál es la primera ecuación? Bueno, la que deduce el cambio de temperatura. El cambio de temperatura va a ser igual, como se dijo desde el principio, a la temperatura inicial menos la final. ¿Cuál es la otra ecuación que nos va a ser de utilidad? Pues esta que está aquí, de donde se deduce el delta área, el cambio en el área, se puede escribir como el área final menos la inicial. Luego tenemos el área final, que es la que acabamos de deducir, perdón, que el área final es igual a sub 0 por 1 más alfa delta t. Nos hace falta el cambio en las dimensiones, entonces eso lo vamos a deducir de acá, es muy sencillo. Fíjense bien, voy a multiplicar el a sub 0. Eso nos quedaría como a sub 0 más 2 veces alfa por a sub 0 delta t. Y ahora voy a tomar esta ecuación que está aquí y la voy a colocar abajo para compararla. El área final también se puede expresar como A sub 0 más el cambio en el área. Y por simple comparación se puede deducir que por lo tanto este segundo término corresponde al cambio en el área. Y pues la vamos a anotar aquí como nuestra cuarta ecuación. El cambio en el área se puede calcular como 2 veces alfa por A sub 0 delta t. Y ahí tenemos el modelo matemático completo para la dilatación superficial. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Todavía están por ahí? Todo bien, Inge. Aquí creo Todo que bien. quién llegó después. Hay dos más. Díganme para registrarlos. A ver si los visualizo aquí. Joel, Inge. ¿Quién falta? A ver. Joel presente. Ya lo había registrado a Joel, pero aquí me falta alguien. Elisa, Lick. Ah, Elisa, ¿verdad? Ok, Elisa, ya la voy a registrar. Bueno, tomen un respiro ahorita. Elisa, ¿quién más? ¿Quiénes nos quedan? Nos quedan Héctor Andrés, Cristian Joel, Gabriela Suset y Oscar Armando. Bueno. Bueno, ya estamos casi terminando el desarrollo del tema, ¿verdad? Hagamos un resumen muy rápido. Estamos viendo un fenómeno que se llama eh, dilatación térmica. En el caso de un objeto que está definido en una dimensión, se manifiesta mediante un aumento en sus dimensiones, en su largo, si su temperatura se incrementa y obviamente podría ser una reducción también, podría ser una contracción. Debería aquí llamarse dilatación-contracción, no sé, se le llama dilatación. Eh, y se encuentra en el caso, decíamos, del cuerpo definido en una sola dimensión, que este es el modelo matemático, ¿verdad? La nueva dimensión es igual, así que sin más. Joel, ¿qué pasa con la prueba 3? Joel, ¿cuál es el problema con la prueba 3?
No, solo una pregunta de cuándo lo podíamos Después, si revisar quieren, al así final, como, pero como ver. yo ya les pasé la pauta, Sí, sí. ¿ok? Pero si quieren al final, lo podemos resolver aquí, al final, ¿no? Ok. Entonces, Gracias. tenemos estas ecuaciones para las de dos dimensiones, tenemos estas, ¿verdad? Y tenemos esas tablas que son las tablas de los coeficientes de dilatación. Bueno, nos queda tres dimensiones. Pues entonces, en el caso de tres dimensiones, déjenme duplicar esto para que hagamos la deducción ahí también. em, Tendríamos, a ver, voy a borrar esto de acá. Un objeto en tres dimensiones. Voy a escribir aquí los resultados finales. Ese objeto tiene, vamos a suponer que tiene, que es un cubo. Es decir, que ese objeto tiene eh, grosor, ancho, alto L0 a una temperatura T sub 0. O sea, tiene un volumen inicial a esa temperatura D sub 0, que es igual a L sub 0 al cubo, ¿verdad? Le aumentamos su temperatura y entonces va a tener ahora un volumen D. Un nuevo largo, un nuevo ancho y un nuevo alto. O sea, un volumen final que va a ser igual a L al cubo, a esa nueva temperatura. Entonces vamos a usar lo mismo que usamos en el anterior. Si yo veo únicamente cómo cambia su dimensión espesor o largo o ancho, a medida que su temperatura se incrementa, me voy a dar cuenta que eso responde al modelo matemático del cambio de la longitud. Entonces significa que yo lo puedo escribir de la misma manera que hicimos con el caso anterior, como L0 por 1 más alfa delta t elevado al cubo. Y para no eh, hacer la deducción más larga, puedo dividir esto entre L0 en L0 por 1 más alfa delta t al cuadrado por la misma expresión, L0 por 1 más alfa delta t. Tendríamos esto, ¿verdad? Y esto que está aquí, ya vimos en la deducción anterior que es igual a L0 por 1 más 2 alfa delta t. Entonces, cuando lo multiplicamos por L0 por 1 más alfa delta t, va a aparecer la expresión que nos interesa. Nos va a quedar entonces que el volumen es igual a L sub 0 al cubo y multiplicamos 1 por 1 nos da 1, 1 por alfa, alfa delta t, 2 alfa delta t por 1 nos da 2 alfa delta t, y este término por este término nos daría 2 alfa cuadrado delta t al cuadrado. Entonces, este término de aquí lo despreciamos por las mismas razones de que el alfa al cuadrado es del orden de 10 a la menos 10. Y entonces nos quedamos, estos dos términos son semejantes, con esta expresión. Si usted suma, le va a quedar L0 al cubo, que es lo mismo que B sub 0, por 1 más 3 alfa delta t. Esa es la expresión. Entonces, ocurre que a 3 alfa, o se trata de tres dimensiones, y eso se va a utilizar para fluidos y cosas por el estilo, le llaman beta, ¿verdad? Y entonces usted tiene esta expresión, que es la que se acostumbra con la que se acostumbra a describir a este fenómeno. Beta, incluso hay que tener cuidado con ese beta porque a veces tenemos tablas, nos van a dar tablas como estas, vean, aquí tenemos tablas como estas. Esta es tomada del libro de texto. Ya nos van a dar valores de beta para aluminio. Obviamente se entiende aquí que sería un trozo de aluminio en tres dimensiones. Para líquidos también. Pero a veces puede ser que usted solo tenga acceso a estas tablas de alfa, a estas tablas que están acá, y usted tenga que hacer cálculos de tres dimensiones de dilatación tridimensional para un objeto y solo tiene alfa, pues lo más simple es obtener beta multiplicando por 3, ¿verdad? Que es esto que tenemos acá.